Bueno, pues era el bautizo de Pablo y llegamos a Pamplona y el día anterior, o 2 días antes, no sé, o sea, era muy reciente, se había cortado el dedo, estaba con unos dolores enormes, entonces claro, te impresionaba mucho. Y yo le vi que sufrió mucho en la época, digamos, más reciente de cortarse el dedo y posteriormente. Yo le vi un cambio ahí, o sea, yo creo que le afectó especialmente ese accidente con la máquina de lavar que metió el dedo para arreglar la, la dentada, la rueda dentada de la máquina, y en ese momento se puso a andar y se lo cortó. Y él decía que era un dolor insoportable, o sea, que si te corten un hueso, que era un dolor insoportable. Y estaba, claro, aparte de la fiesta, era un bautizo y él no participó, claro. Entonces a mí me impresionó porque yo creo que tenía 12 años, yo, o por ahí, no sé, pocos, o 14, vamos, que no. Y me impresionó, sí, sí. No, tengo ahí muy presente el dolor que tenía el pobre. Creo que esto ya es conocido bastante públicamente, pero es que yo lo puedo decir porque se hizo en mi casa. Estábamos Carlos Cánovas, estábamos Manolo Aguillo y yo, y nos empezó a comentar que estaba en Tierras de la Mancha pues haciendo fotografías de los baños transhumantes o no sé qué, y estaba en unos polletes de muros de adobe subido, y como hacía un calor tremendo y había unos molinillos de polvo y de aire que subían como si fuesen pequeños tornados, pues que uno de aquellos le cogió a él, que claro, se consideraba de pequeña estatura y ligero, pues que lo elevó en el aire y en el aire hacía fotografías. Nos quedamos, Carlos, Manolo y yo, mirándonos así, y claro, rompimos en una gran carcajada, que él también la secundó inmediatamente. Pero, Poldo, que somos nosotros. Siempre recordaré y me hacía muchísima gracia. Nos reíamos mucho con él, Juan y yo nos reíamos muchísimo con él, cuando, bueno, pues en una ocasión nos contó que haciendo fotografías hubo una especie de torbellino en La Mancha, creo que era en algún pueblo de La Mancha, hubo una especie de torbellino que le elevó en el aire, lo que le permitió hacer fotografías de un rebaño de ovejas desde el aire. Lo más divertido es que, bueno, luego el torbellino cesó y lo depositó suavemente otra vez sobre el murete en el que estaba, sin daños de ningún tipo, ¿no? Esto, dices, bueno, esto es una broma. Bueno, hay una parte de broma seguro en lo que él contaba, pero esa mezcla en la que, por un lado, sus sueños, por otro lado, su propio imaginario generan fotografías, generan imágenes, a mí me parece consustancial a su forma de ser. Yo no puedo entender a Coldó sin esas fabulaciones, que serían, si quieres, fabulaciones en términos de imágenes, no tanto en términos verbales. Recuerdo una noche que me estuvo contando unas aventuras que había hecho, una travesía en un submarino, y, o sea, cosas verdaderamente, algunas francamente increíbles, ¿no? Que si él mismo se hubiera parado a darse cuenta de lo que estaba diciendo, pues sería evidente que no las hubiera dicho, ¿no? Pero yo creo que se embalaba y era confabulaba, como si estuviera escribiendo un anecdotario. Yo recuerdo, por ejemplo, en Arles, que yo hacía mis salidas nocturnas para ciertas citas, y entonces me llegaba a la madrugada y todos estábamos en un liceo ahí con camas y todo, ¿no? Entonces cerraban las puertas y Coldo dejaba la puerta abierta para que yo pudiera entrar a la madrugada, y cuando nos levantábamos muy temprano, o sea que a veces era meterme en la cama y al cabo de 5 minutos. Entonces, Coldo me despertaba, pero me despertaba Manel, ¿no? Con una voz, Manel. Y yo me despertaba de una forma suave que nunca en mi vida lo había hecho. Y digo, venga, ¿qué hora has llegado hoy? Hostia, calla, venga, vámonos. Entonces, no sé, por ejemplo, con Ángela nos levantamos a lo mejor a las 6 o las 7 de la mañana para pillar un autobús y irnos a un monte, ¿no? A hacer fotos, antes de que saliera el sol y así estudiar las luces y todo esto. Y me acuerdo que la primera sesión que hicimos con Ansel Adams,
hicimos todo un trayecto de noche aún, es decir, llegar a la montaña, subir el monte, estar allí todos con los trípodes, las cámaras, ¿no? Empieza a salir el sol y el conde y yo, con otros alumnos, esperando a ver qué decía el maestro. Y cada un rato vemos que viene y nos va a decir. Y dicen, ¿qué hacen ustedes? No, bueno, estamos aquí. A ver, ustedes han venido a hacer fotos, ¿no? Sí. Entonces, hagan fotos primero. Después ya hablaremos. En Arles, al cabo de un mes, uno de los talleres que hicimos fue con Lucian Clerc y entablamos una amistad con sus modelos. Y estas, cuando se acabó el taller, nos invitaron a Saint-Tropez, que tenía una casa allí, y dijimos, oye, tenemos aún pasta que nos ha sobrado de esto, pues está bien que invirtamos un poco en nuestra formación y nuestra experiencia, pero hay otras experiencias que vale la pena también conocer. Y nos fuimos con ellas a Saint-Tropez durante 15 días. Salíamos de cenar, iba por el casco viejo de Valencia y había una mujer mayor que iba siempre vestida de blanco y Pep Belloc en otras ocasiones ya me la había indicado. Dice, aquella mujer le llaman la Paloma Blanca, iba vestida de blanco y era muy mayor, ya debería haber hecho larga carrera desde su juventud, pero iba como con gasa, con un vestido muy vaporoso y no es que fuera transparente ni nada, pero y le digo, Coldo, mira qué fotón, porque él decía, ¿no? Digo, es la Paloma Blanca. Y le faltó tiempo para coger la Leica y era de noche y salió corriendo a buscar a la Paloma Blanca. No me acuerdo ya cómo, no consigo recordar si ya se perdió con la Paloma Blanca o volvió luego con nosotros. Yo recuerdo, hay muchas anécdotas que ya se me han ido olvidando, pero recuerdo una que era ir a los peregrinos de Usera, que eran 12 hombres que representaban a los apóstoles, guiados por otro peregrino que representaba a Cristo, y ellos cumplían con la promesa que había hecho un pueblo. Eran los representantes que realizaban la promesa de aquel pueblo que había salido de una epidemia, de una peste, e iban a dar las gracias a San Juan de Peñagolosa, ¿no? Ya un camino muy duro por los montes y con una comida muy pobre, muy austera. Y yo recuerdo que para encontrar sitio allí en el monasterio, que estaba en la parte más, en el monte más alto, pues era difícil. Yo recuerdo que conseguí encontrar un lugar donde dormir. Lo tuve fatal porque había un viejito que se quería acostar conmigo. Tuve que poner muebles y tuve que poner de todo. Entró varias veces, lo tuve que echar, pero ya era que no me dejaba dormir. No era para nada agresivo por fortuna, y recuerdo que Coldo, él durmió en el suelo cubriéndose con unos perros. Le dieron calor los perros y a mí eso no se me olvidará jamás, ¿no? Porque era muy duro dormir, hacía mucho frío, él no tenía nada y se arropó con perros. No se me olvidará jamás. Recuerdo una vez que me hizo reír mucho porque yo preparaba una publicación sobre la fotografía española actual para la revista European Photography y le pedí imágenes de trabajos recientes que hubiese hecho para publicarlos, ¿no? Entonces recibí una caja con fotografías, las abro y estaban todas amarillas, ¿no? Y le llamé, oye, Coldo, que estas fotos están así, están amarillas, no sé qué. Me dice, sí, es que como estoy harto de que en las revistas y en los periódicos luego no me devuelvan los originales, pues los paso por un baño de, ¿qué dijo?, de amoníaco, y de esa manera, pues, tienen fecha de caducidad, ¿no? Al cabo de unas semanas se estropean y no van a poder venderlas ni aprovecharse de no sé qué, ¿no? Y claro, a la que se descontrolaba un poco es que ya llegaban al periódico prácticamente absolutamente desvanecidas y tal, ¿no? A mediados de los 80 solíamos
irnos la primera quincena de julio al Alcoceber con unos amigos, Javier, Elena y sus hijos, a una casa que alquilábamos con jardín y tal. Nosotros nos quedábamos en la planta baja y ellos tenían el primer piso. Koldo nos llevaba, estaba unos días, evidentemente se volvía para San Fermines y después el día 15 pues bajaba a recogernos, ¿no? Entonces, en uno de los días que estaba Koldo, me imagino que antes de San Fermines, un año, Elena estaba preparando la comida en la cocina y le dio su cámara con un rollo a su hijo y le dijo: oye, llévale la cámara al tío Koldo y que os haga fotos con esta cámara, ¿no? Entonces, bueno, el crío bajó con la cámara de Elena y tal y cual. Bueno, Koldo hizo las fotos, volvió el crío con la cámara, bueno, y a la vuelta de vacaciones, pues Elena fue a revelar el rollo a cámara. Y bueno, a los días fue a recogerlo y abre el sobre, mira las fotos y era como una película secuenciada en 36 fotos y claro, se quedó con una cara que la chica de cámara, Rosa, creo recordar que se llamaba, le dijo: pero ¿qué fotógrafo profesional te ha hecho estas fotos? Y dice Elena: pues Koldo Chamorro. Y la otra dijo: ah, vale. Hombre, yo recuerdo una anécdota que es simpática en el fondo, porque yo creo que una anécdota que nos lo decía, yo luego hablando con los demás también, él en algún sentido pues también tenía su punto mesiánico. Entonces yo me acuerdo de una época en que él estaba empezando a meterse en el país. Yo ya trabajaba igual que él en la agencia Cover, ¿no? Yo fui miembro fundador de la agencia Cover y él estaba también miembro de la agencia. Publicábamos cosas en el país, pero bueno, él se fue metiendo más en el país. Y entonces me acuerdo que me decía, sin que yo le dijera nada, ni tenía la más mínima intención: pero tú espérate, que yo cuando esté dentro, ya te meto yo a ti. Y digo, bueno, pues que tampoco tengo mucho interés en meterme. Y eso lo repitió en muchas otras, y yo sé que se lo ha repetido a muchas otras gente. Yo lo considero como una cosa simpática, ¿no? Koldo vivía un mundo interior. El exterior para él era su mundo interior. Koldo no vivía la realidad, en ningún terreno. Yo me acuerdo que cuando acababa de sacar el libro de Fotobolsillo, habían invitado tanto a Koldo como a mí a dar unas conferencias en Huelva, no es en Jabugo, es un pueblo también cerca de Jabugo, pero no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el pueblo. Tenía unas jornadas, unas jornadas de Aracena. Y bueno, pues yo como era costumbre, cuando sacas algún librito, alguna cosa, pues se los regalas a los amigos, ¿no? Y yo pues se los regalé. Me dice: oye, ¿no te importa dedicárselo a Ollane? Ollane, supongo que a estas alturas ya todo el mundo del reportaje, todo el mundo lo sabrá, es la hija de Koldo. Y entonces, bueno, me sorprendió mucho decir: joder, fíjate, qué barbaridad, ¿no? Entonces se lo dediqué a Ollane, a la cual conocía desde que era casi que nació. Cuando yo estuve, hice luego más cosas de los Sanfermines para un documental y todo esto, y nos encontramos por casualidad. Y recuerdo que íbamos andando por la calle. Él iba con una Leica colgada del cuello y íbamos, y yo supongo, claro, él ya tenía un diafragma metido para la luz de la calle por la que íbamos andando. Y cuando torcimos en una esquina, él automáticamente cambió el diafragma de la cámara, o sea que siempre iba preparado para cualquier circunstancia que le saliera. Y a mí me pareció muy profesional. Un año que había hecho un trabajo en Olite, que creo que era, no sé, 2008, no sé, por ahí, y había hecho, creo que era la primera vez que trabajaba con fotografía digital,
y nos comentó que había tenido un problema con la cámara, no sé si era el tamaño o borró las imágenes sin querer, algo así. Y bueno, decía, ostras, pues qué faena, ¿no? Qué trabajo y tal. Y nos contaba pues que estaba en tratos con un ingeniero amigo que trabajaba en la NASA y le había dicho que todas las fotografías que se eliminaban de las tarjetas, que había un satélite que iba recogiendo, iba capturando, o sea, las fotografías que se borraban, pero automáticamente pasaban al satélite y el satélite las clasificaba. Entonces él, como conocía a ese ingeniero de la NASA, estaba en tratos para recuperar lo que se había eliminado o tal. Bueno, aquello que entonces estuvimos igual hasta, no sé, hasta altas horas de la madrugada explicándonos debajo de un árbol esa teoría. Bueno, ¿era ciencia ficción? No lo sé. Es una anécdota que dices, ahora, ¿quién puede dudar? Que dices, a ver, ¿qué pasa con nuestras fotos cuando se borran? ¿Puede haber un satélite? Pues no lo sé. Confío en que sí, porque yo he borrado muchas sin querer y a lo mejor el amigo de Koldo lo utilizó para recuperar esas malísimas fotos borradas por algo. Yo tengo una anécdota que para mí es preciosa, porque eso era lo que y la he contado muchas veces a los alumnos y a fotógrafos, porque eso es tener alma de reportero, que era lo que realmente era Koldo. Se habían acabado los talleres en Tarazona, estábamos en un restaurante que había en el exterior, enfrente del monasterio de Peruela, comiendo, pues debían ser las 3 de la tarde, una cosa así. Y entonces, de repente veo que Koldo se levanta rápidamente con su cámara, que la llevaba siempre, por cierto, y sin decirme nada. Entonces yo, lógicamente, lo que hice fue seguirlo, a ver qué es lo que pasaba. ¿Qué es lo que pasaba? Pasaba un rebaño de corderos con un pastor, que se metían por un pequeño camino y tal. Como la luz entraba por los rayos, o sea, había unos rayos de luz que entraban entre las ramas de los árboles, y en la cuneta había un matrimonio pues, de unos 60 años sentados y comiendo en plan camping en una mesita de camping. Y él empezó a hacer fotos sobre esa imagen en concreto. Claro, yo dije, es que... y la foto estaba allí, claro. Esa pareja de señores sentados y tal, mientras un rebaño muy bucólico pasaba por ese camino. Claro, entonces yo me di cuenta que las fotografías no se encuentran siempre, que las busca, y Koldo buscaba y las encontraba. Cuando se organizaban los talleres estos, Kodak estaba como patrocinador y nos facilitaba el material que cada curso o taller hacía falta. Entonces, cuando le pregunté a Koldo, digo, Koldo, para el desarrollo del taller tuyo, vamos a ver cuántos rollos pido a Kodak. Que pues pides de Kodak T-Max, pues pides, dice, bueno, no voy a pedir los que yo gasto, porque yo utilizo mucho, pero bueno, piensa que para cada alumno, pues unos 10 o 20 rollos por día. Y claro, eso si lo multiplicábamos por 6 días y después por 10 alumnos, pues nos salía casi más de 1000 rollos. Y Kodak habitualmente nos daba como 500 para todos los talleres. Y él pedía 1000 para su taller. Entonces yo transmití eso a Kodak. Y Kodak muy elegantemente nos dio 20 rollos por alumno durante todo el taller. Pues, yo recuerdo
Joder, anécdotas, pues por ejemplo, que estuvo haciendo una travesía por el desierto y entonces se había quedado sin agua y ya todo le pesaba, y él tenía equipos en aquellas fechas que tenía una Leica y algunos objetivos Leica, y me contaba que se fue desprendiendo primero de un 50 milímetros Leica, luego un 80, luego la cámara, y en aquellas fechas a las Leicas valían un dineral, yo no me lo podía creer, pues él, vamos, se fue despojando de todo el equipo, y conociéndola a Koldo, que también era tan austero como éramos en aquellas fechas todos, era imposible que se desprendiera ni de un solo filtro. O, por ejemplo, cuando decía, hoy he estado en un viaje y he sacado 16.000 diapositivas, y entonces recuerdo que había un fotógrafo compañero nuestro que sacaba una calculadora y decía, ¿cuántos días has estado? 16.000, has tenido que estar disparando 30 imágenes cada minuto. Eso, Koldo, no nos engañes y tal. Vale, nos reíamos todos. Muchas tardes, los sábados, me quedo en casa poniéndome música clásica, me pongo y oía una llamada. En aquellas épocas no había móviles, y entonces cogía el teléfono y ¿quién coño me llamará a esta hora de la tarde? ¡Juan Carlos! ¿Sabes dónde estoy? Y yo, ¿dónde estás, coño? Y estaba la quinta puñeta, en un sitio increíble. Y digo, ¿qué coño haces? No, he descubierto un lugar que quiero hacer unas fotos, tal, ¿cómo estás? Y se me enrollaba, pero así, o sea, aparecía y se me enrollaba, hablábamos un buen rato, coño, y dice, ¿sabes qué me ha pasado esta tarde? Me acuerdo, coño, si hablamos de anécdotas de Koldo, que son muchas, de esas anécdotas increíbles, dice, no, coño, es que acabo de hacer una fotografía, porque siempre iba con la cámara encima, coño. O sea, yo creo que dormía con la cámara, coño, ¿no? Porque buscaba cualquier momento, le podía aparecer la foto de su vida, o que se quisiera creer que era la foto de su vida, ¿no? Y me explicó la foto que había hecho, dice, y además, estaba meando, y de repente me aparece, y coño, se me ha cortado, así era Koldo, se me ha cortado la meada, coño, y he hecho la fotografía que quería hacer hacía años, y no sé qué, cosas de estas increíbles de Koldo, ¿no? Y siguiendo con anécdotas de Koldo, las intervengo con historias diferentes. Hicimos un gran libro sobre Cáceres, que lo hizo Total, no sé si os acordáis de ese libro. Hicimos un gran libro de Cáceres, y de repente, bueno, quería tener una perspectiva global de la plaza de Cáceres, que le entusiasmaba, bueno, y de qué forma hacía sus fotografías. Sobre la plaza no era la plaza, o sea, era una visión suya muy especial de esa plaza, y entonces veía que cuando iba a hacer la fotografía había como unas lucecitas con el sol. Resulta de que esa plaza por las noches, pues la gente se va a tomar bebidas, cervezas y tal, y mucha gente rompe las cervezas, y entonces estaba lleno de vidrios, coño. Entonces el tío consiguió, para hacer su foto, porque entonces salían lucecitas, o sea, no le gustaba cómo quedaba. Y bueno, se fue al ayuntamiento, tuvo una bronca con el alcalde porque quería hacer la gran foto de la plaza, y si no me deja hacer la gran foto de la plaza, peor para usted, porque no sé, quería saber cómo reaccionaba, y consiguió que fuera un pelotón de gente a limpiar la plaza para que Koldo hiciera la fotografía que quería hacer. Anécdotas de estas las que quieras, ¿no? Me acuerdo en casa de sus primas y de sus tías, una anécdota muy bonita. Estaba yo comiendo allí con ellas y estaba también Koldo, y hubo un momento que su tío era de la Orden de Santiago, me parece, una orden de... Y él, bueno, todo ese mundo lo vivió también, y lo vivió de una manera también muy, muy potente, ¿no? Quizás la España mágica, no sé, o hay algo de esto, yo creo, porque ahí se lo vi. Y me acuerdo que hubo que doblar el manto ese enorme, la capa de caballero de la Orden de Calatrava, me parece que era, y él inmediatamente hizo un doblado rápido, que sabía perfectamente porque obedecía a una serie de digamos, de dobleces y cánones muy estrictos en el doblado, era muy difícil, y me hizo gracia, y dije, pues, y supe que ese tema a él le atraía, y todo esto, luego todo lo derivado de esa España y del Cristo, y todo esto, yo creo que ahí entronca esa parte de él también. Un día en un pueblo habíamos estado trabajando, íbamos a dormir cada uno en nuestro coche, que no había sitio ahí. Y Koldo de repente me dice, joder, me he quedado sin manta otra vez sin manta. Digo, ¿cómo? Me dice, no, es que cada vez que compro una manta, la Guardia Civil me deja sin manta. Digo, pero la Guardia Civil, ¿qué?
Dice, no, que compro una manta nueva, salgo a trabajar y me para la Guardia Civil, hay un accidente, me para la Guardia Civil y me dice, caballero, ¿no tendrá usted una manta en el coche? Y digo, sí. Y dice, ¿no le importaría prestarnos la manta? Es que es para cubrir el cadáver. y dice, llevo ya compradas 20 mantas y cada vez me dejan sin manta. Ese era Koldo. Estabas trabajando en un sitio, ¿no? Y estaba Koldo también. Y de repente decía, me voy. Ya he sacado el, no sé si decía, ya he sacado un fotón. Y dice, como las posibilidades o las probabilidades de sacar 2 fotones en el mismo día son casi nulas, yo ya he sacado uno, pues ahora me voy. Y se iba, tío. Está loco. O, por ejemplo, yo qué sé, cuando alguien se daba un porrazo, él iba derecho y pensabas que era para ayudar a la persona que se había caído, lo que sea. Y no, iba derecho y daba la enhorabuena por la caída tan buena que ha tenido. Yo me acuerdo en una fiesta andaluza de esas de caballistas y tal, ¿sabes? Los niños ahí pues van con caballos que no están acostumbrados a la gente para fardar de su caballo y tal. Y uno se cayó en cámara lenta, empezó el caballo a dar bote, la gente apartándose, gritando, y el chico se agarraba y al final se cayó, se dio un porrazo tremendo. Y Koldo recto al tío, bueno, todos sacando fotos, claro. Koldo recto al tío que estaba en el suelo, tumbado ahí, se había dado un golpe de miel, le coge de la mano y le dice, cojonudo tío, vaya caída más buena, la mejor que he visto, dice, fantástica la caída, le suelta la mano y se va. Tenía los dientes estos rotos, ¿no? Sí. Y entonces eso le proporcionaba a su sonrisa un encanto muy especial, ¿no? Era así, bajito, pequeño, renacuajo y chiquitajo como era, ¿no? Y ágil, y no sé, por ejemplo, era un hombre muy pintoresco, llevaba la Leica colgada del cuello con lo que él decía que era sedal de pescar tiburones. Entonces, yo no sé cómo no se le clavaba aquí en el cuello, porque la llevaba atada muy corta y la llevaba así como en el pecho, ¿no? Y entonces tenía la Leica cuando iba en el coche, la ponía en el suelo detrás y sin tapón en el objetivo. El objetivo era una mugre en estado puro, es decir, cubierto el objetivo de polvo de décadas, ¿no? Una M2 creo que era. Y bueno, pues estas cosas eran muy pintorescas, ¿no? de Koldo. Recuerdo muchas mañanas de domingo cuando la Aitá estaba en casa, de ir a Lo Viejo, a Leoz, comprar El País, sentarnos en una de esas mesas de la plaza del Castillo a leer el periódico. Yo no sé si estaría leyendo un libro o aburrida, sentada, y ver a gente pasar, que saludaba a mi padre, que se sentaba un rato con nosotros y que luego seguía su camino. Recuerdo eso así como muy nítidamente. Recuerdo una yasica que me compró y ir con él a hacer fotos. Recuerdo ir a volar cometas en la playa con él. Recuerdo cuando me enseñó a conducir, que me tuvo cuesta arriba arrancando en segunda durante 2 horas hasta que lo conseguí. No sé, recuerdo también con mucho cariño cuando venía a Madrid, que a él eso le costaba muchísimo venir a Madrid, había que convencerle mucho, pero luego al final estabas en una terraza sentada con él, comiendo una ensalada o lo que fuera, y él contándote alguna anécdota y no sé, cada minuto lo disfrutabas un montón, ¿no? Sí, el tema de los viajes de mi padre, pues a ver,
con un sentimiento de abandono total, unos dramas horribles. Además, se extendían muchísimo en el tiempo porque siempre decía, me voy mañana, pero luego no era mañana, era por la tarde, luego era por la noche, luego era el día siguiente, ¿no? Entonces se iba alargando como esa pesadilla, y luego cuando empezaba a cargar el coche y bajaba al portal a despedirle, llorar, subirme enfadada a la habitación, encerrarme y estar llorando en la cama como con mucho drama, mucho drama. Y luego, pues bueno, pues mucha alegría cuando llamaba. No sé, siempre, al final mi padre ha viajado un montón, pero siempre ha estado en las fechas especiales, ¿no? En los cumples, en mi primera comunión. Cuando cumplí la primera comunión, lo único que quería era que estuviera mi padre y que por favor limpiara el coche. O sea, era mi única obsesión, por favor, que fuera con el coche limpio, porque siempre estaba lleno de barro hasta los topes y me daba mucha vergüenza. Mi padre siempre decía en casa, a lo cual mi madre decía que no, que fuera con él en sus viajes, que iba a aprender mucho más yendo de viaje con él que quedándome en el colegio, ¿no? Y no fue hasta la universidad que pude realizar un par de viajes con él. Y claro, me divertí muchísimo y entendí lo difícil que es cuando vuelves de un viaje en el que has tenido tantas aventuras, volver como a una casa en la que la rutina y la cotidianidad están tan establecidas, ¿no? Cómo te cuesta tanto adaptarte, ¿no? a esa otra vida tan diferente a la que has llevado en carretera. Y ahí empaticé mucho con, no sé, quizás a veces sus ausencias, ¿no? Cuando él estaba en casa y, no sé, como que no estaba realmente ahí a veces, ¿no? Pensando en anécdotas de la vida profesional de Koldo, que es la que yo más conozco, a mí me divierte mucho una historia que no le ocurrió directamente conmigo, le ocurrió con un editor, pero me la contó él a mí y luego me la contó el editor por otro lado. Y como coincidió, dije, bueno, aquí por lo menos nadie ha mentido, que es lo importante. Era con un antiguo editor de una revista muy ligada al mundo de los viajes, la geografía, la antropología, etc. Y bueno, él estaba haciendo un reportaje en unas condiciones difíciles, porque Koldo, aunque las condiciones iniciales no fueran difíciles, él las complicaba porque iba unido a su carácter, en Extremadura, y andaba subido por ahí por un alcornoque, creo recordar, haciendo el proceso del corcho, ¿no? Del pelado del alcornoque. Se le cayó un objetivo muy caro, se le rompió, bueno, las estaba pasando canutas, por no utilizar otra palabra. Y no se le ocurrió otra cosa que cuando terminó se metió en el coche, llegó al pueblo más cercano, aún no había teléfonos móviles, y esto era como un domingo a las 7:30, 8 de la mañana, trabajando con la buena luz, como corresponde a un buen fotógrafo. Cogió el teléfono y llamó al editor y le dijo algo así como, oye, mira, cabrón, mientras tú estás ahí en tu casa metido en la cama tan a gusto, ganando un sueldo al mes, yo estoy aquí hecho un esclavo, se me ha roto. Bueno, le montó un pollo que el editor... Ese era Koldo. Me parece que me divirtió mucho aquella anécdota, y además me pareció que estaba bien, que de vez en cuando alguien se soltara así la melena y pusiera las cosas en su sitio. Y bueno, siempre contando así muchas películas, cada vez que venía, no sé si eran verdad o no. A mí me gustaba mucho la música y recuerdo yo era muy fanático de Eric Clapton. Y recuerdo de él llegar y decir, pues esta semana he estado en Londres haciéndole unas fotos a Eric Clapton en el estudio, no sé qué, y yo, vale, gordo, tú sabes, cualquiera sabe la verdad, ¿no? Y recuerdo yo tenía 15, 16 años, que él siempre me decía, yo siempre he sido muy cagueta, y él siempre me decía, tú lo que tienes que hacer es salir de aquí, irte de aquí, ¿no? Y un día, antes de irse, no sé para dónde iba, no sé si tenía algún viaje a algún sitio de África o algo así, me dijo que me fuera con él, vente conmigo, habló con mis padres. Mi padre no quería, mi madre le decía que se vaya. Y yo, evidentemente, al final no me atreví a irme. Y no sé, es algo que creo que siempre lo tengo ahí como debería haberme ido. Otra curiosa, un día que llega también tarde y bueno, la excusa es que había tenido un accidente, había habido un accidente y había tenido que recoger a los heridos, y bueno, y venía enfadado, y había ido a la Guardia Civil y había dicho, la última vez
que recojo a heridos, porque yo no gano para mantas. Todas las mantas que llevo en el coche, porque no sé dónde me voy a poder quedar a dormir, pues la utilizo, claro, ya no me sirven. Por lo menos que me paguen las mantas, ¿no? A mí todo esto me provocaba un poco era muy simpático, anécdotas muy simpáticas, ¿no? Recuerdo una noche, él solía llegar a casa muy tarde. Siempre decía, estaré por ahí sobre las 8 o las 9 de la noche, estoy por ahí, ¿no? Después se presentaba a las 2 o a las 3 de la mañana. Y siempre venía con historias por el que había llegado un poco tarde, ¿no? Bueno, muchas ocasiones él entraba, como tenía llave, entraba en casa y se acostaba y ya está. Pero aquel día yo estaba levantado, no sé, serían la 1 de la mañana, algo así, y nos pusimos a charlar. Siempre que ocurría eso nos llevábamos horas, ¿no? Hablando, ¿no? Y me acuerdo en una ocasión, año 85, que yo participaba en una exposición de fotografía española que organizaba la Diputación Provincial de Málaga y la dirigía a Jorge Rueda. Y Jorge nos había pedido a todos los que participábamos que enviásemos un pequeño texto hablando de nosotros mismos, ¿no? Como un autorretrato escrito. El tiempo ya se había terminado y yo no había sido capaz de escribir nada. A mí me cuesta mucho trabajo escribir, me lo había pedido hacía poco tiempo y así muy rápido y tenía eso en la cabeza y se lo comenté a él. Coldo, tengo que hacer un texto, ya mañana se lo debería de enviar sin falta porque esto es una vergüenza. Y me dijo, esto lo escribimos ahora mismo. Y entonces él me escribió en minutos, escribió un pequeño texto como si fuera Ignacio González, ¿no? Pasaba a veces que venía del sur y se iba hacia Barcelona y cuando vivía en el Puig, mi hijo mayor era pequeño, entonces no sé cuántos años tenía. Y venía y bueno, estábamos allí en la chimenea, en la casa, vivimos en una casa de pueblo y eso. Y mi hijo pequeño lo miraba, al principio le tenía miedo. Y luego empezó a llamarle el dimoniet, que viene el dimoni, decía. ¿Y cómo que viene el dimoni? ¿Pero quién es el dimoni? El fotógrafo, papá, el fotógrafo. Y me hacía mucha gracia que lo había, pues él no sabía ni lo que era el demonio, yo no le había hablado nunca del demonio, pero decía que era como un dimoniet chicotet. Y nos hacía mucha gracia que hubiese sacado esa expresión para Coldo, ¿no? Y luego que siempre que venía a Valencia teníamos que ir a un espacio alternativo, un falso alternativo, pero era alternativo, era Pistolo, y tenía un Lucifer en una estantería. Entonces, siempre que venía tenía que llevarle a ver al Lucifer aquel, ¿no? Es decir, que yo decía, tío, pero es que si te crees eso, te creerás lo de Dios también, ¿no? No me jodas aquí ahora con el demonio con el Lucifer, ¿no? Y luego el interés que tenía él siempre por ir a ver el Lucifer aquel, ¿no? Yendo a Montellano, estando en Montellano, comiendo en una venta, dice, ahora dentro de un ratito va a aparecer la Guardia Civil por aquí, porque mi coche tiene matrícula de Navarra y cada vez que vengo por aquí siempre aparece la Guardia Civil y da un vistazo. Y yo decía, ¿cómo aparece la Guardia Civil? Y a los 5 minutos apareció la Guardia Civil. y le dio una vuelta a su coche y dice, vete, no sé. Y realmente fue bastante simpático, fue bastante divertido. El tema es que el Coldo fue un padre, un maestro y me enseñó un montón de cosas. Y una anécdota muy curiosa, yo recuerdo, él iba con flash, pero a veces no usaba el flash. Entonces, no sé qué pueblo era o si era en Pamplona, siguiendo a un mozorro que iba a quitarse el hábito y tal, entramos en la iglesia y no se veía nada. Y digo, joder, pero ese hombre, ¿cómo va a hacer la foto?
y no hay luz, y pego un flashazo allá y dice, ya tengo la foto. Digo, hostia, y me quedé alucinado, y seguramente tenía la foto. Yo recuerdo que llegó a mi casa cuando venía a dar el workshop y llegó con Clemente Bernard y me aparecen, abro la puerta y me aparecen con un conejo. Es decir, resulta que venían en coche y atropellaron a un conejo y entonces traían el conejo de regalo. Conejo que no lo comimos al día siguiente, claro. Bueno, Koldo era muy determinado en todas sus cosas. Aquí también le hicimos en una exposición en la Sala Caballeriza de los Molinos del Río, en el año, yo creo que fue en el 94, y le hicimos una exposición sobre la España mágica, que era su exposición emblemática en aquella época, y Koldo, o sea, yo estoy acostumbrado a distribuir las exposiciones de los autores en colaboración con ellos, y si no están, pues no. Pero con Koldo sí, con Koldo, o sea, que había que hacerlo todo con él, ¿no? Porque él era muy determinado. Y además era tremendamente ordenado. Es curioso que, por ejemplo, Alejandro Castillo te decía que era el caos. O sea, Alejandro Caos, ¿no? Era el caos. Y no, y alguna anécdota más, pues bueno, lo duro que se podía poner Koldo. Lo exigente que se podía poner como profesor, por ejemplo. Recuerdo en un taller de los que organizamos que Koldo, a una persona que no respondía a los estímulos, se ponía bastante duro con él. Luego el chico curiosamente hizo muchos más talleres y acabó sabiendo de fotografía. Probablemente tal como le apretó Koldo, pero vamos, allí en aquel momento fue un poco fuerte, ¿no? Hay algo que realmente siempre me inquietaba cuando quedaba con Koldo, porque yo iba al hostal donde estaba Koldo y me subía a la habitación antes de salir a tomar un café. Y su habitación estaba llena de agendas, de estas donde apuntaba cosas gordísimas. Creo que llevaba 2 agendas gordísimas, más los libros, más no sé qué. Era como entrar en la habitación de un soltero de estos que nadie pasa por la habitación, ¿no? Sí, todo así como muy descolocado, pero su cabeza muy ordenada, ¿no? Otras cosas, me acuerdo las cosas que decía. La más famosa para mí, que siempre me ha encantado, era que eres un fotógrafo bueno cuando entras a un pueblo y los perros no te ladran. Está muy bien esa, que no te ladran. Y bueno, eso para mí siempre sirve porque cuando un pueblo sí me ladra, soy visible. Y también me decía, cuando venía aquí y había cogido un poco de peso, no estás trabajando, los fotógrafos que trabajan no cogen peso. Le faltaba el dedo, ¿no? Y me decía cuando iba a pueblos y veía a niños, dice, ¿qué es del dedo? Bueno, es que he hecho tantas fotos que se me está cortando el dedo de hacer tantas fotos. Pues a raíz de que Koldo estaba haciendo una serie de reportajes para el suplemento del País, entre otros hizo uno de un submarino, la vida dentro de un submarino, de un submarino español. Y estaba coincidido con él en un comercio de Pamplona, en cámara, y estando allá, pues hablando a viva voz un poco de, bueno, pues de la gente que coincidimos con él, y de repente se oyó lo que parecía ser el ruido de un helicóptero, y dice, atención, dice, ¿no estáis escuchando? ¿Y qué? Dice, es un helicóptero, me voy rápido porque viene un helicóptero de Usnavi a recogerme a la terraza de casa para llevarme a hacer este trabajo. Bueno, yo creo que dentro de lo que era una persona bastante nerviosa. Entonces, cuando estábamos comiendo en el encuentro en Valencia, era una silla de estas de manera tradicional que tiene barras a la altura de los pies, y se ve que se apoyó tan fuerte que rompió una de las barras. Y en el restaurante que estábamos, es un restaurante de un amigo mío, le dijimos sí, que se ha roto la silla y tal. Y el dueño dijo, no se preocupe, señor Koldo, siendo usted no hay ningún problema. Bueno, a mí me contó, lo que pasa es que eres muy pequeño, eres un crío y no sabes que con 21 años, bueno, a mí me contó, es que fue la hostia, porque me contó que había ido a la ruta Quetzal, cogió un avión en Madrid, fue a Ámsterdam, todo correcto, de ahí fue a México,
todo correcto, y luego fue a Guatemala. Y el tema es que yo había cogido anteriormente un camino parecido, ¿no? Pero ese vuelo existía. El caso es que él contó que cuando llegaron a México, al aeropuerto, él se paró el avión y de repente llamaron: señor Koldo Chamorro, por favor, venga aquí donde los pilotos, etcétera, etcétera. Y nada, le estaba esperando el ministro de Cultura, ministro de Cultura de México, y que nada, que tenía un avión a su disposición. Entonces fueron a dar una vuelta por todo México, que México es gigantesco, o sea, una vuelta grandísima, con lo cual después debió tener bastantes problemas con el resto del equipaje, del pasaje, ¿no? Porque claro, joder, ¿cómo podemos esperar por Koldo Chamorro, etcétera, etcétera? Pero bueno, es un personaje importante, etcétera, etcétera. Me acuerdo también otra buena, porque no había manera nunca de tener una foto suya, que vino a hacerme un reportaje aquí a Arazuri, porque le gustaba mucho el sitio. Entonces se trajo una vez una máquina de esas de 360 grados, o que empezaba y tal, y entonces sé que me hizo unas fotos allí, en el estudio grande, que tiene una vista muy bonita, y que además estuve tal, y me hizo colocarme y sentarme y subir y bajar y tal, no sé qué. Y yo siempre le decía: oye, joder, bueno, me gustaría ver alguna. Sí, ya las verás, hasta ahora. Yo cuando conozco a Koldo, fuimos a un restaurante japonés porque le gustaba mucho toda esta historia. Y yo no me atreví a decirle que nunca había probado la comida japonesa y que además, es decir, así como me gustaba mucho el cine japonés, no sabía si realmente, bueno, allá fuimos. Y entonces, claro, no es difícil, y tal como era él, que observaba todo y que estaba habituado a las barras de bar y a convivir con lo que iba a hacer y mirar cada detalle del comportamiento, notó perfectamente que no me iba realmente a sentir cómoda comiendo, pero que tampoco me iba a atrever a decirlo. Y me explica cómo aquella sopa horrible de unos elementos flotando, me explica cómo es todo de una manera meticulosa, ¿no? Y efectivamente yo acabé comiendo la sopa. Y yo creo que esa cuestión de convencerme de que no iba a pasar nada y que además que aquello era fantástico, y explicándome las texturas de la tal sopa, y que es un poco lo que lo definía también mucho, ¿no? Es decir, me daba la impresión de que nunca se dejaba vencer por las contrariedades. Esa era una pequeña contrariedad, porque imagínate, vas con alguien en plan amistoso a un lugar que en principio es para hablar y para un poco hablar de proyectos, de lo que cada uno está haciendo, y que de repente el elemento de mediación, que allí es la comida, se te manifieste completamente en contra, porque yo te digo que sigo sin comer comida japonesa, ¿no? Es decir, que únicamente lo hice en aquel momento por honor a Koldo. Y mira, traje de allí, del restaurante, es esta pieza que es una maravilla. Para mí era muy Koldo. Digo, Koldo, voy a llevar esto, porque era donde ponían los palillitos. Entonces, la piecita me gusta muchísimo porque no tiene nada, todos los ensamblajes son naturales, y es una forma perfecta también, es una forma completamente, la ves así y es que no te puedes desprender de ella. Es decir, hoy mismo se podría convertir en un objeto de arte, y le digo, lo voy a llevar porque me recuerda mucho lo que haces y el modo en que me convenciste de que aquí había algo que yo no le estaba dando valor, ¿no? Y entonces lo que me queda es esta pieza, que la llevo siempre conmigo a partir de ahí. Un día me llama y me dice, oye, Anaut, ¿quieres ir algo? Ya se cayó la olla, ya definitivamente. Bueno, pues no sé qué me quería contar, que mi apellido, que es Navarro, como era él, había entrado con los 100.000 hijos de San Luis por el Valle del Roncal, y eso eran personajes que por lo que sé que eran hidráulicos. A mí me da igual, quiero decir, lo que sea. Pero bueno, que tenía esas cosas personales que eran bonitos. Yo creo que era una persona muy valiosa, como persona, desde luego nada indiferente, ¿no? Y le contaba, y en otra experiencia brasileña, que también le fascinó y me dijo que también tenía que ir allá, era en Río de Janeiro asistir a unas sesiones de Umbanda, de candomblé. Porque él me contaba sus viajes, yo le contaba los míos.
Yo tenía una relación muy especial con Brasil, entonces, y a raíz de contarle mis experiencias en Brasil, bueno, nos pusimos como meta organizar un viaje juntos a Brasil, porque él quería hacer 2 ensayos fotográficos sobre 2 cuestiones que yo había conocido in situ. Uno de ellos fue que le conté y se fascinó y dijo, tengo que ir allí a fotografiar eso. Un viaje, una visita al Instituto Butantan en Sao Paulo. Es un instituto donde se fabrican los antídotos de serpiente para todo el mundo. Y entonces es un instituto inmenso en Sao Paulo y hay unos recipientes, unos fosos circulares inmensos donde hay miles, si no millones de serpientes, separados por especies, diferentes serpientes. Y entonces hay un momento del día en el Instituto Butantan que les alimentan, y hay otro momento del día en el que las van sacando para sacarles el antídoto, sacarles el veneno para fabricar el antídoto. Bueno, cuando me contaba este acuerdo, dijo, yo tengo que ir allá. En el año 92, yo creo que fue de las últimas veces, la última vez que estuve en su casa. Yo estaba haciendo el trabajo del circo y estaba en Bilbao durante la Semana Grande. Entonces, bueno, pues cuando terminé, había hablado con Koldo que él iba a estar en Pamplona, más o menos en la fecha de su cumpleaños, y antes de volver a Granada, pues pasé por Pamplona. Y nada, él creo que venía de Sevilla con la familia, de la exposición de Quinto Centenario, y compré una tarta, bueno, pues porque era su cumpleaños, y cuando nos encontramos, bueno, pues se la di. Y nada, fue muy curioso porque directamente cortó la mitad y se la llevó a los vecinos porque era mucha tarta para... Una vez estábamos, como nos veíamos mucho en el entorno del círculo, porque yo trabajaba allí, recuerdo que una vez cruzamos la calle, cruzamos Alcalá y la confluencia de Alcalá con Gran Vía, y entramos por una de esas calles que sube hacia el barrio de Chueca, y de pronto, saliendo de una esquina, aparecen un grupo de personas que debían de ser, yo creo que eran casi todos hombres, debían de ser como 12 o 14 personas, y iban muy exaltadas, como hablándose unas con otras, por el medio de la calle, no por la acera, y llevaban una urna con votos dentro. Bueno, creo que llevaba votos, a lo mejor me lo estoy inventando, pero llevaban una urna que yo creo que era cristalada y que se podían ver los votos. Iban todos muy exaltados con la urna por la calle, ¿no? Entonces, claro, a Koldo ya inmediatamente le dio un ataque fotográfico, empezó a sacar fotos una detrás de otra, y cuando terminó me dice, después me dicen que me invento las fotos y que las coloco y tal, y no sé qué. Claro, pues esa anécdota visual que para un fotógrafo tiene un poder impresionante y que no consiste más que en estar pues presente en la realidad, y que la realidad, cuando estás presente en ella y te aburre mucho, pues en ocasiones te hace un regalo de ese tipo, que solo un fotógrafo como él o como un pequeño grupo de fotógrafos de agraciados artistas pues pueden después destilar en una buena imagen, ¿no? Vale. Llega el día del taller, salgo de Madrid, el taller empezaba un domingo por la tarde y yo salgo un sábado y duermo en Aguamarga en casa de unos amigos. Y a las 11 de la noche, cenando con los amigos, suena el teléfono. Y mi amigo me dice, es un tal Koldo, que quiere hablar contigo urgentemente. A las 11 de la noche, día antes del taller. Por supuesto, gente con billetes de avión, billetes de tren, $500,000 de pesetas ya pagado en el Cortijo hacía 3 meses, etc. Yo me asusté, claro, cuando dijo, Koldo Chamorro, un tal Koldo que quiere hablar contigo urgentemente. Pásamelo. Entonces, Koldo Chamorro, Óscar, hay un problema. Qué cabrón. Un problema. ¿Qué pasa, Koldo? No voy a poder ir al taller. No voy a poder ir al taller. Yo creía que me moría, yo creía que me daba un infarto ahí mismo.
porque tú sabes, Óscar, que estoy en un proyecto con la ruta Quetzal, con, ¿cómo se llamaba?, de la Cuadra Salcedo, y salimos en el barco sale mañana, sale paseo. Sí, porque me ha llamado y tenemos que salir, el barco zarpa, y claro, yo tengo que ir ahí, porque ahora si no voy ahí, fíjate, luego el barco sale, entonces, y yo ahí tuve una reacción a punto del infarto, por supuesto, pero aparentemente tranquila. Entonces yo dije, Koldo, mira, hay dos soluciones. Ya nos conocíamos, de haber hecho los otros talleres, de decenas de veces de cervezas, o sea que ya nos conocíamos un poquito, pero solamente de 3 años. Entonces nos conocíamos desde el 89 y estamos en el 92. Nos conocíamos, pero no nos conocíamos de toda la vida. Entonces yo de pronto no sabía si iba a venir o no. Le dije, Koldo, hay dos caminos a seguir. Tú puedes no venir mañana, ningún problema, pero cógete un lápiz y un papel y apuntas una cuenta de banco y tú me tienes que ingresar 1 millón de pesetas. Y puedes no venir. Así, se lo decía, ¿cómo te lo estoy diciendo así? Tranquilamente. Era mentira, me estaba muriendo del susto. Y luego hay otro camino, otra solución es que vengas. Mañana a las 12 empieza el taller. Mañana a las 12 en el Cortijo, como hemos quedado hace 6 meses. Y durante 6 meses. Elige una de las dos, pero no puede haber otra. Es decir, y si hay otra, sabrás que me debes 1 millón de pesetas. Siempre, hasta que me lo pagues. El tío, no sé, pero Óscar, y yo le expliqué, digo, no, es que hemos pagado esto, hay gente con billetes de avión, hay gente con billetes de tren, hay gente que ha pedido una semana de vacaciones. Entonces, eso es así. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Si no te llamo, es que voy. Digo, casi llámame, sí, tanto si sí como si no. No, porque es muy complicado. Claro, ni teníamos móviles ni nada, ni sé cómo consiguió mi teléfono de la casa de mis amigos. Y no me llamó. Entonces, al día siguiente por la mañana, bueno, pues yo no me llamó, luego suponía que iba a venir. Y vino. Hay otra anécdota muy divertida, por ejemplo, que se me viene ahora de pronto a la cabeza. En el taller de Cabo de Gata se tiró el primer día entero diciendo que a él los perros no le ladran. Que a él los perros no le ladran porque tal, la energía, el aura, la energía, la conciencia, todo lo que tú quieres. Entonces, el día siguiente salimos a hacer fotos, nos bajamos del coche y había como 3 o 4 perrillos por allí y se lo comían vivo. Pues en un taller en el año 93, en el Cabo de Gata, en Almería, nos contó que a él los perros no le ladraban, como, no sé, un símbolo del camuflaje, ¿no? de esa especie de transparencia absoluta en el territorio. Y me acuerdo que fuimos a la isleta del Moro, un pueblo por allí, a comer, y él se dio una vuelta con su cámara por allí, se fue solo, y de pronto estábamos todos allí esperando y vemos que aparece detrás de una calle, de una esquina, Koldo y todos los perros del pueblo detrás ladrándole. Nos quedamos como, bueno... También recuerdo un momento muy gracioso. Bueno, yo lo tengo recuerdo porque es el único momento, uno de los pocos momentos en los que yo he visto a Koldo reírse de algo que él mismo ha contado, como diciendo, me he pasado. Y fue una vez que estaba con Armando, otro amigo, y estábamos con Koldo, y hablando todo un poco decía que, bueno, hablamos de la especulación inmobiliaria, de toda la locura inmobiliaria, y decía Koldo, claro, además, todo esto tiene un componente físico importante, porque, claro, construir se basa en quitar materiales de un sitio y ponerlo en otro y acumularlo. Entonces, claro, todo esto crea unas tensiones que forman y que eventualmente el planeta podría resquebrajarse. Y en ese momento, él mismo esbozó una sonrisilla como, no he pasado. Cuando yo le conozco en persona y paso la noche aquel con él en Tarazona, sitio mágico también, por cierto. Con Koldo a mí siempre me han pasado cosas mágicas. Es un hombre que lleva, con respecto a mí, que lleva la magia. En la exposición de Collado, en un momento determinado, aparece Roland con su hija. Cuando yo ya estoy sintiendo una serie de vibraciones y de cosas con respecto a Collado. Y entonces me quedo anonadado. Digo, pero ¿será posible que me venga ahora aquí un recuerdo potentísimo de Koldo como si estuviera presente allí en la sala? Es algo terrible. Y siempre
el hablar con Koldo o el pensar en Koldo antes de que muriera es siempre un territorio mágico, un territorio para mí al menos, o sea, territorio, espero que ahora esté por aquí vibrando, ¿no? Y lo estará corroborando, ¿no? O sea, yo coincidí con él fotografiando en los astilleros de Sestave. Nos encargaron una historia sobre la construcción de un barco, fotografiar cómo iba creciendo el barco. Y coincidí con él un par de veces, ¿no? Bueno, estábamos en el astillero, pero realmente él iba por un lado y yo iba por otro, ¿no? Nos juntábamos a la hora de comer, a la hora de cenar, pero no estábamos mucho tiempo juntos por ese motivo, ¿no? Pero aquí en el estudio sí. Y él era un poco esotérico. Entonces era una persona que te mezclaba la fotografía con historias para no dormir, con cosas que eran absolutamente esotéricas, ¿no? Y me acuerdo que un día entramos aquí en el estudio, justo donde estamos ahora, y según pasó, un poco antes de llegar aquí, ahí, según pasó, dijo, uff, qué energía negativa hay aquí. O sea, es como que para él en el mundo había energía, positiva, negativa, pero había energía que se movía, ¿no? Y entonces, aquí ha muerto alguien, porque aquí hay una energía negativa tremenda. Entonces, bueno, yo me lo tomaba un poco a gracia, pero con el tiempo, otra persona que vino aquí también dijo exactamente lo mismo en el mismo sitio, ¿no? Es decir, yo no creo en las megas, pero a ver las haylas, ¿no? De hecho, aquí durmió Mario Paralejo, que es un fotógrafo que vosotros conocéis. Algunas veces dormía ahí, en ese sitio, y dejó de venir a dormir porque tenía pesadillas. Tenía pesadillas de que llegaba el demonio. Entonces yo me acordaba siempre que paso por ahí, me acuerdo de la anécdota de Koldo cuando dijo, qué energía negativa tan tremenda hay aquí ha muerto alguien. Mira, yo que soy extremadamente autocrítico y que desde el 2001 le he dicho a todos los alumnos, que estamos hablando de más de 3.800 alumnos que han pasado por Albarracín, que lo hemos contado este año, más de 240 autores que han venido por Albarracín, y que yo les pido a los alumnos que me hagan preguntas, que cuestionen lo que no les gusta de Albarracín, que no me digan que Albarracín funciona bien, que ya lo sé, sino que me digan qué podríamos hacer para que funcionase mejor, y que al final los cuestionarios, cuando los leo, es la carta a los Reyes Magos, ¿no? Pues todavía Koldo, que era incombustible, todavía encontraba cosas que criticar, ¿no? O sea, pasando por su propia... Todavía recuerdo que su propia ponencia, el primero que la criticó, que el autocrítico fue él, fue fantástica, pero no estaba contento, no estaba satisfecho. A mí esta fortaleza de la insatisfacción permanente, o la insatisfacción permanente me parece una gran fortaleza mental para enfrentarte al día a día, ¿no? Y esto lo tenía muy claro Koldo. Fue en el año 92. Yo estaba en Cuba junto con Mercedes, fuimos los dos, estábamos en un trabajo sobre la Semana Santa en Guatemala. Llevaba allí como 3 días fotografiando y el Jueves Santo, recuerdo, tuve que coger un taxi para que me pudiera llevar a Huehuetenango, un pueblo que está en el norte de Guatemala. Hay que decir, antes de nada, que en el año 92, por desgracia, este país estaba pasándolo muy mal con el tema de asesinatos, de secuestro y demás, con la guerrilla. Yo me estuve moviendo por diferentes puntos del país para hacer el reportaje y recuerdo que cuando fui a Huehuetenango al norte, justo en un cruce de camino, en un pueblecito que se llama San Cristóbal Totonicapán, que daba al fondo, el pueblecito que daba al fondo, vi a lo lejos que algo estaba ocurriendo en la plaza de aquel pueblo, se veía un mogollón de gente. Y le hice a este hombre que me llevara al sitio, ¿no? a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Llegamos al sitio y lo que me encuentro es que estaban haciendo la representación de la Pasión de Cristo en un escenario en la misma plaza del pueblo. Bueno, pedí el correspondiente permiso, me metí en el mismo escenario por la parte de la tramoya, salí, hubo un momento en que salí
con los tramoyistas que estaban corriendo el telón y demás, y me situé allí para fotografiar. Hacían cada 10 minutos, cortaban el acto y echaban el telón y preparaban el otro episodio, ¿no? Y en esto que yo fotografiaba. Bueno, en una de estas situaciones me encuentro que estoy con la cámara al ojo, con mi Nikon, fotografiando una escena que es curiosa, pero escena que os la he traído para que la veáis. Estaba haciendo esta imagen, precisamente, y justo cuando estaba haciendo esta imagen, al poquito, no sé a qué tiempo exactamente, pero al muy poquito, me aparece esta imagen. Yo no daba crédito, porque claro, estamos hablando de un pueblecito en Huehuetenango, ni siquiera es que estamos hablando que nos vimos en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala, estábamos en el pueblecito de San Cristóbal Totonicapán, en un pueblecito perdido absolutamente, y de pronto me encuentro por el visor, tengo la secuencia, tengo 2 o 3 imágenes en que me veo entrar, digo, no puede ser, pues me quité el ocular, me quité el visor del ojo y lo miro, digo, coño, pues si es Gordo. Y claro, cuando llega allí le pregunto, digo, pero Gordo, ¿qué haces tú aquí? Dice, ¿y tú? ¿Y qué haces tú aquí también? Y bueno, allí nos encontramos, recuerdo que hasta le hicieron una entrevista, curiosamente, que también bueno, este era el público que en aquel momento estaba viendo la escenificación aquella a la que te digo, absolutamente en silencio y viviéndolo de una manera muy especial, ¿no? Él había ido a fotografiar también, y aquí le hicieron, recuerdo, que le hice una especie de tríptico, una serie de imágenes, porque lo estuvo entrevistando, le dio una entrevista a una televisión, me imagino, local de ahí del pueblo, ¿no? Bueno, lógicamente, claro, una vez que terminó la escenificación, estuvimos compartiendo un rato allí y absolutamente los dos, porque no dábamos crédito cómo podíamos haber caído y bueno, si quedamos en vernos posiblemente en Ciudad de Guatemala no nos hubiéramos visto y nos vemos en un punto, porque he tenido anécdotas a lo largo de los muchos viajes que uno ha hecho, pues las anécdotas son inevitables, ¿no? Pero una anécdota como esta posiblemente es difícil de superarla, ¿no? Él era el gran personaje que camina siempre, que tiene continuas ideas, una especie de entusiasmo por hacer cosas, por hablar con gente, por expresarse, y yo tenía otra labor mucho más tranquila de redacción, y bueno, pero vamos, fue una cosa curiosa, siempre me llamó la atención, era un tipo un tanto esotérico, le encantaba todo el rollo este de la energía positiva, la energía negativa. Recuerdo, la anécdota fue esa, y casi empezó por ahí la historia, porque yo volvía de un viaje y me dijo, ¿tú has vuelto de viaje con ese coche? ¿Y qué has hecho? Yo, pues nada, bajarme del coche. Lo primero que tienes que hacer es echarle un chorro de agua y quitarle toda la tensión del viaje y el coche se queda pacífico y tú también te relajas y tal. Me acuerdo perfectamente que una vez fuimos a Gandía y al volver por una zona que es Ollería, él conducía con bastante pericia. Yo no sé dónde había aprendido, o sea, en esa especie de ficción había aprendido eso también, no lo sé con exactitud. Y casi nos matamos. Me acuerdo perfectamente haber visto un camión y haber visto la esquina, casi darnos con él, bajamos, me acuerdo perfectamente, bajamos, nunca lo había visto tan nervioso realmente, y estaba tan nervioso que se bajó y se puso simplemente a hacer pis allí en la cuneta. Fue brutal y me decía, no, es que yo tengo a Dios cogido a las agallas. Y nadie tiene a Dios cogido por las agallas, evidentemente. Me gustaba mucho cómo guardaba en su cartera, en sus libretas, infinidades de hojas de servilletas de papel de bar, donde tenía escrito desde pensamientos, poemas, palabras sueltas, dibujos, números. Siempre identificaba mucho la imagen con los números, siempre estaba muy obsesionado con las matemáticas y siempre tenía que ver como una fórmula para todo, para la vida, para tratar a otras personas, para fotografiar, para trabajar. Entonces siempre estaba muy obsesionado con eso y me gustaba muchas veces ojear
cuando dejaba los papelitos encima de cualquier parte, pues qué es lo que había escrito, qué es lo que había hecho. Y también me gustaba mucho, bueno, que era un amante de la comida y tremendo, y siempre antes que íbamos a cualquier sitio, le gustaba parar en cualquier parte del mundo donde no fuera conocido el sitio, entrar en la cocina, averiguar si era una mujer la cocinera la que estaba, y si era una mujer si se podía comer. Porque según su pensamiento decía que era donde mejor se podía comer, donde había una mujer detrás de la cocina, ¿no? Detrás del peroles. Y también, bueno, que se identificara mucho con el tema de los gatos, ¿no? Siempre decía que se transformaba en gato, siempre estaba con esa historia, que tenía el don de curar cosas, de quitar malos pensamientos, malas energías antes de entrar en los sitios. Era muy supersticioso en ese aspecto. Tenía que dar un rondeo, ver si había buena energía, se quedaba, y si no, pues se iba.